Muchos saludos nuevamente aquí con ustedes para compartir otra presentación como parte de los requisitos del curso Introducción a la Fe Cristiana que ofrece la Universidad Interamericana de Puerto Rico, específicamente en el recinto de Guayama. La presentación que vamos a dar o tener en este momento se titula La Teología. Vamos a hablar un poco sobre la teología y es parte del material que está incluido en el módulo número 2 de esta clase. Así que, sin más preámbulos, vamos a hablar un poco sobre la teología. Y tenemos que empezar haciéndonos una pregunta. ¿Qué entendemos cuando hablamos de teología? ¿Qué entendemos por teología? La realidad es que la palabra teología suena, ¿verdad? La primera impresión que tenemos de ella es que es un concepto muy complicado cuando realmente en una definición simple, sin mucha complejidad, cuando hablamos de teología estamos hablando del conocimiento que todos nosotros poseemos de Dios, poseemos de lo divino. Por lo tanto, cuando hablamos de teología tenemos que afirmar que todos tenemos teología. Lo que ocurre, lo que sucede, es que hay quien tiene una teología informal, es la que aprendemos en la casa, es la que recibimos de los padres, y hay quien tiene una teología formal, es la que recibimos de la academia, la hemos estudiado. Hoy vamos a hablar un poco de esa segunda, de la teología formal, la que se estudia, la que se aprende en distintos centros de educación cristiana. Así que vamos a estar hablando de teología, pero en particular de la teología cristiana. Y lo primero que creo que es importante que hagamos es que tengamos una definición de lo que es teología. La teología cristiana podemos definirla como el conjunto de creencias del cristianismo. Muy importante. Estas están basadas fundamentalmente en la Biblia, la palabra de Dios, la tradición, la experiencia y la razón. Para los cristianos, la teología que incluye estas creencias son consideradas como verdades fundamentales. ¿Qué quiero decirles cuando digo que la teología es un conjunto de creencias que están basadas en la Biblia, la tradición, la experiencia y la razón? Que cuando nosotros abordamos la teología desde una manera más seria, tenemos que hacerlo desde distintas ópticas. La Biblia, la palabra de Dios, definitivamente es la base para toda teología que nosotros hacemos, pero no solamente la Biblia, aunque hay sectores religiosos que entienden que toda la teología solamente debe de fundamentarse en la Biblia. Hay otras tradiciones y otras maneras de ver la teología que entienden que la Biblia hay que combinarla con la tradición, y la tradición no es sino otra cosa que lo que a través de la historia, a través del tiempo, las comunidades de fe han practicado, asimismo como lo es la experiencia, que son esos acercamientos que hemos tenido a la divinidad. Cuando hablamos de experiencias como parte de ese proceso, hablamos de procesos como la conversión, un milagro que hayamos recibido, algún tipo de experiencia espiritual. A eso se refiere la experiencia, y hablamos de la razón porque hay que, hay que ponerle mente, hay que ponerle intelecto a el asunto de la fe para poderla entender. Ahora bien, la teología puede dividirse en varias ramas del conocimiento. Hoy yo no pretendo en esta presentación explicarlas todas, solamente alguna de ellas, y quiero comenzar con lo que se conoce como la teología sistemática. ¿Qué es eso de la teología sistemática? Pues mira, la teología sistemática es una de las múltiples disciplinas de la teología cristiana cuyo fin es formular de manera coherente, ordenada y racional una presentación de la fe y las creencias cristianas. Este tipo de teología, la teología sistemática, es parte de un pensamiento teológico que se desarrolla con un método. Es estudiar la Biblia, es estudiar los conceptos de Dios de una manera ordenada. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de teología sistemática, tenemos que hablar de ese proceso educativo que se divide en distintas áreas. La teología sistemática lo que hace es que toma el conocimiento de Dios y lo divide en áreas. Ejemplo, la palabra de Dios.
Ese es un área que se estudia aparte. La doctrina de Dios, otra área. La doctrina del hombre. Hablamos de la doctrina de Cristo, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de la redención, la doctrina de la iglesia, la doctrina del futuro y así sucesivamente. La teología sistemática lo que hace es dividir como en pequeños cuartos, ¿verdad? Dividir en secciones, dividir por partes todo el conocimiento de Dios para tener un estudio de manera ordenada. Eso es la teología sistemática. Ahora bien, no es la única teología que encontramos. Hay otra teología que se llama la teología exegética. Y la teología exegética en general lo que supone es el intento de ver el texto bíblico de manera objetiva. ¿A qué me refiero? Leemos la Biblia, leemos el texto bíblico y nos hacemos preguntas sobre el texto. Eso se llama la teología exegética. ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿Para quién lo escribió? ¿Qué circunstancias rodeaban el momento en el que se escribió el texto bíblico? La gramática, las palabras que allí hay, ¿qué significan? ¿En qué idioma se escribieron? Cuando la traducimos a nuestro idioma, en este caso el español, ¿qué significan? Todo ese estudio es lo que se conoce como la teología exegética. Es mirar el texto bíblico hacia su pasado. No tomar el texto y tratar de implementarlo, adecuarlo o aplicarlo a nuestra vida presente, sino mirarlo en su contexto original. A eso le llamamos teología exegética. Otro tipo de teología, y para mí una de las más importantes, es la teología práctica. Y cuando nosotros hablamos de teología práctica o teología aplicada, como también se le llama, estamos hablando de cómo nosotros aplicamos la teología, o sea, lo que conocemos de Dios a nuestra vida diaria. Nosotros afirmamos desde la óptica de la iglesia que de nada nos sirve saber, conocer el texto bíblico desde Génesis hasta Apocalipsis si no tenemos la capacidad de convertirlo en un modo de vida para todos y cada uno de nosotros. Por lo tanto, cuando hablamos de teología práctica, hablamos de cómo aplicamos el conocimiento de Dios a nuestra vida. Por otra parte, la teología práctica consiste también en varios subcampos, también se divide. La teología aplicada habla de la teología como un elemento para la evangelización. Hay psicología pastoral, que no es sino otra cosa que la consejería que damos desde la óptica teológica. Y así por el estilo, buscamos a través de la teología práctica, ¿qué cosa? Buscamos el crecimiento de la comunidad de fe, administrar los elementos de la fe, además de tener una formación teológica sana y saludable. Óigame, otro tipo de teología, la teología histórica. La teología histórica es esta rama de la teología que se ocupa de aquellos que estudiaron la Biblia, de aquellos que vieron el texto bíblico, lo investigaron desde su cultura, desde sus contextos antiguos y desde allí se hace toda una teología, ¿verdad?, de los tiempos antiguos. Cómo las comunidades de fe a través de la historia han interpretado el texto bíblico. De eso se trata la teología histórica. De hecho, estas no son las únicas maneras de hacer teología. Posiblemente hoy yo te estoy comentando, te estoy hablando de las más comunes, las más conocidas y las más sencillas, porque recordemos que este curso es un curso de introducción a la teología. Por lo tanto, no pretendemos entrar en conceptos profundos o complicados, sino solamente una explicación simple, sencilla de lo que es la fe, en este caso la teología. Les recuerdo que esta presentación está completa en la plataforma de Blackboard y allí la pueden encontrar como teología cristiana. Así es como se llama esta presentación. Aquí en esta presentación que hago a través de este video, lo único que hago es darte una, ¿verdad?, explicación somera, un resumen de la misma y para mí
lo que entiendo es lo más importante que debemos conocer de la misma. Sin nada más, nos estamos viendo en la próxima presentación. Recuerda que esta es parte del módulo 2, que se titula Las Escrituras Judio-Cristianas, que es lo mismo que la Biblia, ¿verdad? O las Sagradas Escrituras. Así que sin nada más, nos estamos viendo en la próxima presentación que vamos a tener próximamente. Muchas bendiciones. Nos vemos.